me lo deshabilitó a mí. No me dijo nada, así que capaz va a grabar en las dos compu, capaz. De paso probamos a ver Dale. cómo es. Bueno, como les decía, hoy vamos a comenzar viendo el tema de fricción. ¿Sí? Ahí están viendo el PDF, ¿no? Sí. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, buenísimo. Vamos a poner esto por si tengo que hacer una nota. Bueno, bueno, fíjense. Algo está jorobando, che, porque... bueno, continuamos y vemos. Fíjense, acá como comienza esta presentación, ¿sí? El fenómeno de fricción es un tipo de interacción que se puede dar en entre distintos tipos de sistemas y entornos, ¿sí? Se puede dar entre distintos tipos de sistemas y entornos. O sea, nosotros podríamos tener dos superficies sólidas, ¿sí? O podríamos tener, digamos, una interacción entre sólidos y fluidos. Acá podría, digamos, abrirse el universo del trabajo con lubricantes, qué pasa la interacción de algún cuerpo sólido y el agua, qué pasa con una interacción entre algún cuerpo sólido y el aire, ¿sí? Se abre otro universo. Y lo mismo ocurre con el tema de la viscosidad, ¿sí? La viscosidad está más enfocada a lo que sería un fenómeno más, se podría decir, de fricción interna en los fluidos. ¿Está bien? Todo eso no es, no son temas que vamos a abordar en Física 1. ¿Está bien? En todo caso, algo de todo eso se ve en Física 2. Y luego, dependiendo cuál sea la carrera, podrán llegar a profundizar más o menos, o solo quedarán con lo de Física 2, dependiendo cuál sea la especialidad que hayan elegido. ¿Sí? Pero bueno, son universos, o sea, son otros terrenos de estudio, ¿sí? Lo mismo que en todo caso, fricción entre superficies sólidas, pero a alta velocidad relativa entre las superficies. Ahí las cosas que podrían estar ocurriendo son distintas. Se podría complejizar mucho más el tema y tampoco lo abordamos acá, ¿sí? Nosotros, el abordaje que hacemos en Física 1 es el abordaje clásico de esta temática que pueden encontrar, bueno, en toda la bibliografía que le hemos dado, ¿sí? En el cual se comienza a estudiar el fenómeno de rozamiento entre dos superficies sólidas, ¿sí? O sea, fricción entre dos superficies sólidas, y en general es una baja velocidad relativa entre las superficies, ¿sí? De esta manera, clásicamente, el enfoque del estudio de este tema, ¿sí?, se ha centrado en un fenómeno microscópico, pensando a las superficies como superficies ásperas, con irregularidades superficiales, y, digamos, sumando a eso posibles interacciones electrostáticas entre las superficies. ¿Está bien? Acá tienen representado un bloque, pueden ver representado un bloque, acá está hecho una especie de zoom de esta zona de contacto entre el bloque y el piso, y ese zoom, donde ven, acá tienen esa vista ampliada, ¿no? Lo que les intenta representar es que el bloque posee irregularidades. Fíjense que la superficie, si nosotros vemos, digamos, la imagen sin amplificar, uno, digamos, pensaría en superficies lisas, ¿no? Y acá lo que se intenta representar es que si nosotros amplificamos la imagen, a nivel microscópico vemos irregularidades, tanto en la superficie del bloque como en la superficie del piso, en este caso, ¿sí? O sea, la superficie de los dos sólidos involucrados pueden tener distintas irregularidades. ¿Está bien? Observables
en un microscopio, ¿sí? Inclusive si, por ejemplo, el bloque fuera de alguna, de alguna aleación y la pudiéramos pulir mucho, muy, muy, muy pulida, y para nosotros, digamos, viéndolo macroscópicamente nos puede parecer perfectamente lisa, ¿sí? Si uno eso lo observa al microscopio, con seguridad ve algún nivel de irregularidad y aspereza en la superficie, ¿sí? El fenómeno de fricción, como les decía, nosotros lo intentamos comprender de esta manera y, digamos, incluimos esta visión en nuestros análisis, lo cual no quiere decir que sea exactamente así, ¿sí? Hay un campo específico de la física que se dedica a estudiar los fenómenos de fricción, que se llama tribología. Como para que se den una idea, o sea, ese campo específico, eh, podrían existir grupos de investigación que estén toda su vida dedicados a estudiar fenómenos en ese ámbito, ¿sí? O sea, como para que se den una idea que esto que parece tan sencillo de un fenómeno de rozamiento entre dos superficies se puede complejizar muchísimo y es un campo específico de investigación, ¿sí? Desde ya eso escapa a nuestros objetivos e inclusive muchos de nosotros a nuestro conocimiento, porque, por ejemplo, en nuestra cátedra, inclusive en ninguna de las 3 cátedras de Física 1, eh, hay gente que se esté dedicando en su vida a estudiar e investigar específicamente el fenómeno de fricción, por ejemplo. O sea que en general va a escapar, como puede ocurrir con un montón de otros temas, a, a lo que deseamos abarcar en Física 1, ¿sí? Bien. No sé si hay alguna duda hasta acá, porque esto es importante porque es como uno estaría tratando de ver que ustedes se imaginen el fenómeno, traten de ver por qué cuesta que un cuerpo deslice sobre otro, ¿sí? Y hay fuerzas que hay que vencer, ¿está bien? Por ahí una única salvedad que me gustaría hacer a mí es que por lo que vi en algunos libros, a veces habla de enlaces y eso por ahí, o sea, que se generan enlaces y se rompen enlaces entre las superficies y eso, bueno, habría que tomarlo con mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado porque por ahí la palabra enlace si uno intenta ser más preciso con lo que quiere, con lo que implica esa palabra, está muy utilizada en el terreno de la química y hace referencia justamente a enlaces químicos. Por ahí no está, cuando ustedes lo vean en algún libro de física, por ahí no está planteada en ese sentido, como que hay formación de enlaces químicos y rupturas de enlaces químicos. No quiere decir eso, ¿sí? En todo caso, tal vez está mal utilizada esa palabra y les hago esa salvedad como para que lo tengan en cuenta. ¿Está bien? Porque eso, bueno, sería también otro mundo. O sea, si acá estuvieran produciéndose enlaces químicos y rompiéndose enlaces químicos, estaríamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Bien, entonces lo vamos a pensar como superficies ásperas, con irregularidades y que a lo sumo se producen interacciones electrostáticas. ¿Sí? Bueno. Dicho todo eso, ¿qué observaríamos experimentalmente? O sea, ¿qué es lo que se pudo, eh, digamos, observar experimentalmente desde hace muchos años con estos fenómenos de fricción? Como para que se den una idea, aunque no uso estos mismos términos, estos mismos nombres, ¿sí? Eh, Aparentemente uno de los primeros que esbozó alguna de las conclusiones que hay acá fue Leonardo da Vinci, ¿sí? Como para que se den una idea. Lo que pasa es que eso, eh, digamos, aparentemente el registro histórico de eso no se conoció hasta mucho tiempo después,
digamos, y entre el lapso de tiempo en el que eso se conoció y que se volvió a estudiar, bueno, justamente hubo gente que lo volvió a estudiar a este fenómeno y sí quedó registrado, y que se le atribuye por ahí a ellos el estudio de estos temas en, digamos, en primer lugar, ¿sí? Pero como para que se den una idea, son cosas estudiadas hace ya unos cuantos años, ¿sí? 500 años podríamos decir más o menos, ¿está bien? ¿Qué cosa observaríamos si analizamos esto experimentalmente? Está como muy chico ahí seguramente para ustedes, ¿no? Ahora voy a ampliar un poco. Este esquema de acá es central para el tema, ¿sí? Se supone que ahí lo deben estar viendo un poquito más grande. Sí, ahí se ve bien. Joya. Bueno. Entonces, observemos esto. ¿Qué es lo que estamos intentando representar acá arriba en este esquema? Tenemos un bloque, ¿sí? Este de acá es el bloque. Bloque. Tenemos ese bloque y acá tenemos el piso, ¿sí? Lo aclaro por si no se llega a interpretar bien. El piso. ¿Está bien? Entre estas dos superficies, que son las superficies que están en contacto, va a existir fricción, ¿sí? Va a ir apareciendo a medida que se tire con una tensión, representada acá con el vector T, ¿sí? Esta soguita y que acá hay una mano, ¿está bien? A medida que se va tirando acá con una determinada tensión, aparece, digamos, se va incrementando una fuerza de fricción entre estas dos superficies, ¿sí? Acá la fuerza de fricción en el primero de los esquemas no está representada y tampoco está representada la fuerza de tensión con la cual se tira, ¿sí? De alguna manera muchas veces se dice que la fricción es como una fuerza solicitada, digamos, ¿sí? Si quieren verlo así, bueno, bárbaro. Como una fuerza que a medida que se pone, en este caso por ejemplo, se tira con una determinada soguita hacia un costado, se va incrementando esa interacción existente entre la superficie del bloque y del piso. ¿Sí? Acá no está, y acá se empieza a incrementar. De hecho, lo que se intenta representar con este esquema, fíjense que esto está en equilibrio estático, al igual que en el esquema A. ¿Sí? Acá que tendrían la normal más el peso, les daría el vector nulo, ¿no? Y estaría en equilibrio estático, la aceleración sería cero. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Qué dijo que la fricción era... ¿Era qué? Había dicho que como que se Eh, incrementaba con la superficie y con el... Y Lo con que les el... dije, no sé, dije un montón de cosas. Lo que les dije capaz que es esto, que es que a medida que se va tirando con la tensión, ¿sí? Acá con la soguita, se va incrementando la fuerza de tensión, se va a ir incrementando la fuerza de fricción entre la superficie del bloque y el piso. ¿Sí? Eso era. Sí, sí. Gracias. Todas estas fuerzas que ven acá, ya que la clase pasada terminamos con la tercera ley de Newton, fíjense que todas estas fuerzas que están representadas acá son fuerzas actuando sobre el bloque, en cualquiera de todos los esquemas. ¿Sí? Son las fuerzas actuando sobre el bloque y están siendo representadas sobre el bloque, en cualquiera de las figuras acá, A, B, C o D. ¿Sí? No están los otros pares de fuerza que estarían representados en los otros cuerpos del entorno, que acá cuáles son: el piso y la soga. ¿Sí? Bueno, y el planeta Tierra, que sería esta interacción, la del peso. ¿Está bien? Entonces acá normal y peso se anulan entre sí en este caso,
pero les resalto que no son pares de fuerza, acción, reacción, ¿sí? Entre ellas. Bien, se anulan. Acá en el B también la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿sí? Fíjense entonces, acá se los escribo, sumatoria de fuerzas igual al vector nulo, tanto en A como en B, ¿sí? O sea, esto en A, en B sigue pasando lo mismo, ¿sí? Están en equilibrio estático, ¿está bien? Esta tensión de acá tiene el mismo módulo que la fuerza de fricción, pero están en sentido opuesto, ¿sí? Y corresponden a interacciones distintas. Una es de la soga sobre el bloque y la otra es del piso sobre el bloque, ¿sí? Bien. Esta fricción acá, mientras el bloque no desliza, se llama fricción estática. Esta fuerza de fricción se llama fricción estática. ¿Sí? Acá la tensión se vuelve a incrementar y la fricción sigue siendo estática. Fíjense qué ocurrió con la fricción. Se incrementó, ¿sí? Acá en este esquema lo que están intentando representar es que esa fuerza de fricción incrementó su módulo de la misma manera que lo incrementó la tensión T. Y esto sigue en equilibrio estático. O sea, hasta acá inclusive la sumatoria de fuerzas les está dando como 0, ¿no? Sumatoria de fuerza 0, sumatoria de fuerza 0, sumatoria de fuerza 0. Y acá en el último de los esquemas ya está representado un deslizamiento, que justo en este caso está representado con rapidez constante, dice. O sea, el módulo de la velocidad sería constante, en este caso, en la manera en la que está representado. ¿Sí? De hecho, si miran con atención, este vector de acá tiene un módulo mayor que este vector de acá. Eso lo están intentando representar en el esquema. Ahora lo vemos en el gráfico este, ¿sí? ¿Qué está representado acá en el gráfico este? A ver si se interpreta bien. Estaría el módulo de la fuerza de fricción en el eje vertical, ¿sí? Y el módulo de la tensión en el eje horizontal. ¿Está bien? Entonces, acá que tenemos, fíjense, toda esta primera zona de la izquierda del gráfico, esta zona de acá, ¿sí? Donde ven que tienen una función lineal, ¿no? Esto es lo que se observa experimentalmente. Lo que se observa experimentalmente es que, comenzando desde una tensión cero y entonces la fuerza de fricción sería 0 newton, ¿sí? Su módulo, ¿está bien? A medida que se incrementa la tensión, se incrementa la fuerza de fricción. O sea, incremento la tensión, entonces se incrementa la fricción. Incremento la tensión, se incrementa la fricción. ¿Sí? Y así sucesivamente, con un tipo de relación que experimentalmente se encuentra que es lineal. ¿Sí? O sea que hay un tipo de proporcionalidad directa entre el incremento del módulo de la tensión y el incremento del módulo de la fricción. ¿Sí? Esto ocurre así mientras la fricción es estática, o sea, mientras estamos como lo que ven acá en el esquema B y C. ¿Sí? Mientras la fricción es estática, va ocurriendo eso. ¿Sí? Voy a borrar un poco esta flecha. Mientras la fricción es estática va ocurriendo eso hasta que, hasta un máximo. Esto que ven acá es determinado valor máximo de la tensión, máximo hasta acá, porque la tensión se sigue incrementando, perdón. El máximo está en la fricción, ¿sí? Este es el valor máximo de fricción, ¿sí?
uno puede ir incrementando el módulo de la tensión, incrementa, 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 y se va incrementando también el módulo de la fricción, ¿sí? Esto que les decía hace un ratito, si incremento T, se incrementa la fricción, ¿sí? Siempre iríamos sobre esa función lineal, digamos. Hasta llegar a un determinado máximo. O sea que como fuerza de fricción estática, lo que se encuentra experimentalmente es que existe un máximo, que acá es lo que están viendo aquí, ¿sí? Existe una fricción. Perdón, la fuerza de fricción cuando está representada, por ejemplo, en el inciso C, en el Aguanta que subo un ejemplo. poco más el volumen porque te escuché re bajo. ¿Me repetís? Sí, la fuerza de fricción que está representada como una fórmula en el inciso C, el que tiene la letra mu, que es un coeficiente, según dijeron ahí. La letra n, que sería como el vector normal de la superficie. El módulo, sí, de la normal. El mu estático es un coeficiente de fricción que se llama coeficiente de fricción estático. Y la n sería el módulo de la fuerza normal. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces acá habría una fuerza de fricción estática máxima, ¿sí? ¿Se entiende? Y como decía el compañero que estaba observando acá la ecuación esta, que yo la tengo representada, bueno, ustedes si descargaron el PDF lo van a poder ir viendo al mismo tiempo. Yo como hice un zoom, esto se me fue un cachito, ¿sí? Pero acá al costado les dejé expresadas las distintas ecuaciones de esta parte, ¿sí? De esta temática de fricción. ¿Está bien? La primera de todas es la de la fricción estática. La fricción estática va a ser menor o igual al mu estático por lo normal, es esto que está acá, ¿sí? Es eso que ven ahí, ¿sí? La fricción estática va a ser menor o igual al producto entre un coeficiente de fricción que se llama coeficiente de fricción estático por el módulo de la normal. Ojo acá, algunas cositas de esto que están viendo acá, a ver, les resalto. Ojo que esta relación que ven acá es del módulo de la fricción y del módulo de la normal, ¿sí? Multiplicado por un coeficiente de fricción. Lo mismo acá. Son módulos, ¿sí? Módulo de la fricción, módulo de la normal, y está multiplicado por el coeficiente de fricción cinético en este caso, ¿sí? Les resalto que son módulos, fíjense que no está escrito como relación vectorial, ¿sí? Porque justamente, ojo con eso, ¿eh? Fíjense cómo son los vectores. El vector fricción es paralelo a esa superficie de contacto, ¿sí? Paralelo a la superficie de contacto entre esos dos cuerpos, y la normal, nada que ver, es perpendicular a esa superficie de contacto, ¿sí? O sea que es un error escribir esto como relación vectorial, ¿sí? O sea, si esto aparece escrito, por ejemplo, fricción cinética, si aparece así, está mal, ¿sí? Es un error, ¿sí? ¿Se ve lo que les digo? Este es un vector que es paralelo a la superficie de contacto y este es perpendicular, nada que ver. ¿Está bien? ¿Se entiende? Profe, con que pongamos el módulo ahí, por ejemplo, el vector n, el normal, si no le ponemos la flecha arriba, ya se toma como módulo automáticamente. Porque en Acá a la álgebra, derecha, sí, sí, porque en álgebra me acuerdo que la notación para los módulos le hacíamos barras de valor absoluto a ambos lados. claro.
Acá eso se nos termina volviendo extremadamente engorroso si lo vemos así. Ya que estamos, hacemos algunas aclaraciones con eso. A ver, nosotros vamos, de hecho acá la figura tiene un poco ese defecto entre comillas, porque, a ver, voy a volver a hacer zoom acá un poquito. Defecto entre comillas porque es algo que dependiendo de la bibliografía lo han resuelto de distinta manera, pero bueno, es un problema que por ahí a veces no esté unificado, ¿sí? Que eso no esté unificado. La forma de escritura, a la forma de escritura me refiero. Por ejemplo, acá pueden ver en este esquema, ¿sí? En las figuras A, B, C y D, que en general, en el libro, esta es una figura extraída del Sir Szymanski, como dice, creo que lo aclaré ahí abajo, como siempre aclaro. Capaz que se me pasó, pero en general aclaro de dónde extraje la figura, ¿sí? Esta está extraída del Sir Szymanski. ¿Qué van a encontrar en ese libro con cierta frecuencia? Que hay, la mayoría de los vectores en general los van a encontrar con negrita. Si ustedes miran con detenimiento el libro, estas letras de acá suelen estar con negrita. Es una manera en la bibliografía de ahorrarse la escritura de la flechita de vector siempre que, bueno, que en términos de edición y eso del libro tal vez le resulta medio engorroso y lo han hecho así. Es la única explicación que por ahí encuentro, ¿sí? O sea, hay varias bibliografías en donde que la letra esté con negrita implica que es vector y si está sin negrita es el módulo, ¿sí? Nosotros en general, en general puede ser que algún problema resuelto, algo por el estilo, esté así, por una dificultad del mismo estilo, de que se termina volviendo engorroso en la compu ponerla todo en la flechita de vector, con el editor de ecuaciones, pero yo en general, si se fijan, en las clases teóricas siempre lo he respetado eso de poner la flechita. Acá, eso querría decir que para nosotros sería, lo correcto sería, ven ahí cómo estoy completando las flechitas, en el diagrama de Sí. cuerpo libre debería ser así, ¿está bien? Y nosotros en general, a la hora de plantear algún problema y en la corrección de lo que ustedes hagan, vamos a tratar de insistir que cuando es vector, debe estar con esa flechita de vector y el módulo lo vamos a interpretar directamente sin ese vector, ¿está bien? Sin la flechita. Para evitar hacer lo que dice el compañero, porque si no tendríamos que escribir en cualquier ecuación, incorporamos a la nomenclatura de nuestra escritura, digamos, barras de módulo por todos lados. Suponete que yo quisiera escribir acá la sumatoria de un montón de vectores con barras de módulo, empiezo a llenar de barras de módulo, además de indicar qué cuerpo sobre qué cuerpo hace la fuerza, qué fuerza es, etcétera, qué sé yo, empiezo a llenar de barras de módulo por todos lados. ¿Sí? Entonces, eso en general nosotros no lo hacemos y no lo van a encontrar en prácticamente ninguna bibliografía de física. Digo prácticamente ninguna porque puede ser que alguna algo conserve de eso. ¿Sí? En la mayoría es con flechita vector, sin flechita no es vector, o a lo sumo negrita vector, sin negrita no es vector. ¿Se entiende? Perfecto. Gracias, profe. Y nosotros, bueno, vamos a hacer así. Sin flechitas serán módulos, como está acá, y con la flechita de vector uno entendería que son vectores. ¿Sí? Entonces, todo lo que tienen acá son relaciones, lo que está en la derecha arriba, ¿sí? Lo que está acá, son, fíjense, relaciones de módulo. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, Profe, entonces, sí. ese salto que hace después de llegar a la fricción máxima depende de cada material, o sea, qué tanto se disminuya la fricción luego de Sí, llegar a la máxima. sí, sí. Depende de cada material. De cada material de ambos cuerpos, ¿sí?
sea, fíjense, ya que vos hiciste esa pregunta, vamos a ampliar un cachín esto, y vamos a venir para acá. Fíjate acá abajo. ¿Alcanzan a ver ahí que hay distintos coeficientes de fricción? Hay coeficiente de fricción estática y coeficiente de fricción cinética. ¿Sí? Fíjense acá los materiales, dice acero sobre acero, aluminio sobre acero, cobre sobre acero, ¿sí? Latón sobre acero, bueno, distintos materiales sobre otros materiales. Siempre les da los dos materiales, ¿sí? Porque los coeficientes de fricción van a depender tanto, en el ejemplo que estábamos viendo recién, del material que sea el bloque y del material que sea el piso. Profe, ¿eso nos conviene tenerlo anotado en algún lado? Los coeficientes. Sí. En la guía, si no recuerdo mal, hay una tabla. A veces les sugiere, o en el cuadernillo, en algún lado, quedó la tabla con los coeficientes. En prácticamente todos los libros, alguna tablita les dan, o si por ahí no son los mismos materiales. En general, en los problemas, si le decimos véanlo en la tabla tal, es porque por ahí cerca les dejamos la tabla. ¿Sí? Si no, vamos a decirle el coeficiente de fricción estático es de tanto y el cinético es de tanto. O será algo que lo tendrían que calcular con más Está bien. información que haya en el problema, dependiendo del problema. ¿Sí? O sea, no Está es bien. algo para nada que tengan que memorizarse ni nada por el estilo. ¿Sí? Sí, profe, está bien. Yo se los quería mostrar como para que vean que inclusive esto también tómenlo entre comillas, ¿sí? Porque es, por ejemplo, la primera, ¿no? Acero sobre acero. Y bueno, con todo lo que les dije, se darán cuenta que será un acero con determinado grado de pulido sobre otro acero con determinado grado de pulido. Porque si es más rugoso o menos rugoso, esto cambia. ¿Sí? Entonces, estas son como valores experimentales y de referencia. Así tómenlo, ¿sí? Si en algún problema les decimos, bueno, hay un bloque de acero sobre una superficie de acero y desliza, bueno, tranquilamente podrían tomar estos coeficientes si es que no se los dimos como dato en el problema, ¿sí? Pero se tiene que entender que si el nivel de pulido de las superficies es distinto, estos valores cambian, ¿sí? Estos coeficientes cambian. Lo mismo para cualquier material, ¿sí? Bien. Y lo del salto, que decía uno de sus compañeros, sería, uno lo vería reflejado en la diferencia entre los coeficientes. ¿Sí? Lo vería reflejado en la diferencia entre los coeficientes. ¿Sí? El salto, específicamente hablando, no es por ahí una diferencia de coeficientes. O sea, el salto específicamente hablando es un salto entre el valor de fricción máxima, que está acá, y el estática, ¿sí? Y el valor de fricción cinética. Este salto está representando eso, ¿sí? La diferencia entre el módulo de la fricción estática máxima y el módulo de la fricción cinética, ¿sí? Y acá se dio así con irregularidades, está a propósito de eso en el esquema. A lo mejor se podría haber hecho algo parecido con la parte lineal, porque también es una determinación experimental, pero bueno, esto de acá, digamos, uno lo tendría que tomar como que es como el valor medio de todo esto que observan acá, ¿sí? Si yo lo pudiera hacer con línea punteada, sería como un valor que va por acá, ¿sí? Una cosa así, ¿se interpreta bien? O sea, si uno lo determina experimentalmente, obtendría cierta oscilación de los puntos experimentales, ¿sí? En torno a un valor medio, que es el valor que se toma como fricción, que es este de acá, este que ven ahí, que se toma como fricción cinética, ¿sí? Bien, bien. Entonces, después, en general, podemos decir que se me fue para arriba.
El coeficiente de fricción estática, ¿cómo va a ser respecto al coeficiente de fricción cinética? Mayor, ¿sí? La fricción estática máxima, ¿cómo va a ser comparada, esta fricción estática máxima, cómo va a ser comparada con la fricción cinética? Y va a ser mayor, ¿sí? Es lo que ven en la figura de acá, y es lo que uno intentaba explicarles recién con un acercamiento a una experiencia experimental, ¿sí? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes cuando quieren empujar algo? ¿No? Una caja que está en el suelo, que tiene una caja de peso importante, digamos, que está en el suelo y la quieren empujar. Al principio les cuesta moverla y una vez que la ponen en movimiento desliza con mayor facilidad, ¿no? O si quieren mover algún mueble, les debe haber pasado un montón de veces, que Sí, pasa. el comienzo hasta que desliza cuesta más, ¿sí? O sea, tiene que hacer una fuerza mayor y después una vez que comenzó a deslizar, en general, se dan cuenta que pueden mantener el deslizamiento ese con una fuerza menor, ¿sí? Sí. De hecho, es como que reajustan automáticamente su fuerza, porque si siguen empujando con la misma fuerza, lo aceleran mucho más a ese cuerpo, ¿sí? Bueno, todo eso es lo que intenta sintetizar este gráfico, que tiene mucha información. ¿Está bien? El gráfico de esta figura. Bueno, ¿quedó alguna duda con esto? Posiblemente sí. La idea ahora es ver con un ejemplo, reforzar parte de lo que estamos viendo acá. ¿Está bien? Fíjense que además de existir una fricción estática máxima, esa fricción estática máxima, ¿a qué es igual? Acá se cumple esta igualdad. Es igual al coeficiente de fricción estático por la normal. ¿Sí? Pero la fricción estática no es siempre la máxima, puede ser menor a la máxima. Eso es lo que está intentando representar esta desigualdad de acá. ¿Sí? ¿Se interpreta bien? En la igualdad es la máxima. En la igualdad es la máxima, es muy estático por la normal. Pero hasta que llega a la máxima, bueno, justamente es menor, ¿sí? Y sigue siendo estática. ¿Está bien? ¿Se interpreta bien eso? Sí, sí. O sea, profe, que cuando nos pida, por ejemplo, la fricción máxima, vamos a usar esa, si no vamos a usar la que tiene el mayor igual. Y algo así, sí, algo así. Ahí vemos en un ejemplo. ¿Sí? Bueno, Ahí están viendo un ejemplo. Ejemplo 1 dice. sí, profe. Bárbaro. Bien, acá tenemos un ejemplo concreto, ¿sí? Donde comenzamos a analizar, utilizando la segunda ley de Newton, un problema típico, un ejercicio típico de dinámica, en donde hay fricción. ¿Sí? Entonces, fíjense, es el esquema que está acá a la derecha arriba. Tenemos una especie de plano inclinado, llamado M mayúscula, ¿sí? Y acá habría un bloquecito de masa M minúscula, y este otro bloque es de masa M mayúscula, ¿sí? Igual no vamos a utilizar esta masa en este problema, no importa, pero estamos identificando los dos cuerpos, ¿sí? Y además hay un piso. ¿Está bien? Tendríamos esos tres, o sea, el cuerpo del plano inclinado, la caja que está encima y el piso. Este plano inclinado además tiene determinado ángulo alfa, ¿sí? Tiene este ángulo que está acá, alfa. Bien. Como ven ahí les da determinada información del problema. La masa del bloque, este de acá arriba, es de 10 kilogramos, se apoya sobre un plano inclinado, el ángulo este es de 30 grados. Entonces, si ustedes fueran resolviendo el problema, tendrían que registrar esta información, registrar esta información de acá. Dice que la superficie de contacto tiene una rugosidad tal que los coeficientes de fricción estático y cinético son esto y esto. Ajá, bueno, entonces, entre estas dos superficies, acá está hablando entre el bloque y este plano inclinado, existe fricción, ¿sí?
hay fricción. ¿Está bien? Y les está dando los coeficientes. O sea que acá tienen un dato más, y acá tienen otro dato más. ¿Sí? Bien. Dice determinar, a ver, voy a borrar esto, voy a ver si lo puedo poner resaltado. Si no, así queda muy feo. No, no quiero que copie. Bueno. No. Bueno, ahí está. Tienen todos esos datos, ¿sí? Información del problema y les pide determinar la aceleración que adquiere el bloque una vez que se lo suelto. O sea, imagínense que inicialmente esto está siendo sujetado por algo, puede ser una mano de ustedes sosteniendo ese bloque de ahí, o que estuviera vinculado con una soguita o algo, acá no está representado, y en algún momento se lo deja ahí, al bloque se lo suelta, se lo deja sobre ese plano inclinado. ¿Sí? Entonces, antes que nada sería eso, sería importante que todo eso que está acá se esté interpretando correctamente. Ahora continuamos. Dice, analizando la situación, surge casi de inmediato una pregunta. ¿El bloque va a deslizar por el plano o va a quedar en reposo? Esa sería como una primera pregunta que surgiría en este problema. ¿Desliza o queda en equilibrio estático acá, queda en reposo? ¿Qué ocurrirá? Entonces, para analizar eso, o sea, porque a priori uno podría decir, y mirá, a priori las dos opciones podrían ser válidas, no es que hay algo acá que me haga dar cuenta a mí rápidamente que una de las dos opciones es válida, sino que tengo que plantear, o sea, desarrollar el problema para tratar de encontrar algún criterio que me ayude a determinar qué es lo que está pasando, si está deslizándose o no. ¿Sí? Que es más o menos lo que les está diciendo acá en el texto, ¿sí? Y que tienen que validar esa elección. O sea, la elección que hagan, fíjense que acá dice, validar la elección, esa elección que hagan, justamente la tienen que corroborar de alguna manera. Bien. Entonces, dice, el planteo del problema comienza suponiendo que el bloque no se mueve. Eso, en general, o sea, ¿qué quiere decir? Si no se mueven, en este caso, en este problema estaríamos diciendo que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y por lo tanto la aceleración es igual a 0, ¿sí? Y eso implicaría que la fricción que aparece es estática, ¿sí? Eso implicaría que la fricción es estática, como dice acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Bueno, los problemas, este tipo de problemas donde a priori no sabemos si desliza o no, requieren que se comience de esta manera, suponiendo que la fricción es estática. ¿Por qué? Porque necesitarían hacer ese chequeo como si uno volviera, a ver, ¿no? Si volvemos a esto, que vimos hace un ratito, acá están viendo nuevamente la figura, ¿no? Si volvemos a esto, la fricción estática es superior a la fricción cinética, ¿sí? Entonces yo de alguna manera tengo que chequear que esto haya sido superado, que el máximo haya sido superado. Porque si el máximo fue superado, estamos en alguna situación de esta zona, ¿sí? Y la fricción es cinética. Si no fue superado, estamos en alguna situación de esta zona, en donde la fricción es estática. ¿Y qué es lo que me permite distinguir si estoy en una zona u otra? Y bueno, justamente si he superado o no esta fricción máxima. ¿Sí? Entonces, Profe, eso es... Sí, ¿puede repetir lo que dijo? nosotros estamos en este problema de acá, ¿no? En este ejemplo. ¿Sí? Y no sabemos si desliza o no desliza. Sí.
Porque a priori en el enunciado del problema no nos está diciendo el cuerpo M se encuentra deslizando sobre el cuerpo, sobre el plano inclinado. Ah, bueno, listo. Si dice eso, ya sabemos que está deslizando, ya nos lo plantea el problema. ¿Está bien? Está bien, está bien. O si dice el cuerpo se encuentra en reposo sobre el plano inclinado, entonces ahí ya sabemos que no desliza. ¿Sí? Pero acá no sabemos si desliza o no. Entonces, en todos los casos donde haya que verificar si hay o no deslizamiento, el problema tiene que comenzar suponiendo que la fricción es estática y que no hay deslizamiento. Eso es lo que le estaba tratando de decir. ¿Por Está qué? bien. Ahí sí vuelvo a esta otra figura. ¿Por qué? Porque tengo que chequear si estoy en esta zona de acá, en esta Profe, zona el de cursor acá, nos... Ah, ahí está. o esta zona de acá. ¿Sí? Sí. Tengo que chequear si estoy acá o acá, porque dependiendo de dónde esté, la fricción es estática o es cinética y el cuerpo estará en deslizamiento o estará en reposo. ¿Sí? Sí, Y, profe. y para chequear si estoy en una zona o la otra, tengo que ver si fue superada o no la fricción estática máxima. Eso es lo que tengo que ver. Esa es la lógica de razonamiento para resolver este problema de acá. Está bien. ¿Sí? Entonces, comenzamos haciendo lo que dice acá el enunciado. Ustedes lo tienen todo escrito. Este ejemplo está en el apunte 2, sí, en el que puse como apunte 2 de dinámica. ¿Sí? Ahí está este ejemplo. ¿Sí? Después lo pueden leer tranquilo o pueden mirar el video de esta clase de nuevo. ¿Sí? Y preguntar ahora todo lo que haga falta. Bueno, ¿qué hacen? Comienzan por el diagrama de cuerpo libre. Realizamos el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál es el diagrama? Este de acá. ¿Sí? Este de acá, el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? ¿Qué tenemos? El bloque. Tenemos el bloque, ¿sí? ¿Con qué interactúa ese bloque? Con la superficie, subo un cachitín acá. ¿Con quién va a interactuar? Con la superficie de este plano inclinado y con el planeta Tierra, ¿no? Nada más. Y con la superficie del plano inclinado, ¿de qué manera interactúa? Y con una interacción normal al plano, ¿sí? Y otra, ¿cómo? Paralela al plano. ¿Está bien? Que es la fricción, la normal y la fricción. Paralela o tangente ahí en la superficie. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces esta normal, fíjense, normal, está como un vector. Dice de quién, de M sobre M, ¿sí? O sea, del cuerpo del plano inclinado sobre la masa M. ¿Está bien? Todo eso está acá. Está acá indicado en la nomenclatura. Esta fricción de acá, ¿qué sería? Sería estática. Por eso la S. ¿Sí? ¿De quién? De M sobre M minúscula, o sea, del plano inclinado sobre el bloque. ¿Y esto de acá quién es? Es el peso. ¿Sí? Este ángulo alfa, que estaría, si yo continúo acá, este de acá es alfa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ese ángulo Sí, sí. es el mismo que este. ¿Sí? Si ustedes, supónganse que yo acá planteo unos ejes perpendiculares. ¿Sí? Este ángulo de acá es este mismo, va a ser el mismo que está acá, y va a ser el mismo que está acá. ¿Sí? Todos esos es el mismo alfa. ¿Está bien?
Voy a borrar un poquito eso para que quede menos... lo dejo un rato. Ese ángulo alfa estaría acá. Acá está indicada que la aceleración, bueno, sería más correcto ponerla acá, pip, vector nulo, ¿sí? Que la aceleración sería 0. ¿Está bien? Entonces estamos suponiendo que está en equilibrio estático. Cualquier cosa que no me sigan, avísenme. Acompañando el diagrama de cuerpo Yo, libre, profe, tengo una pregunta. sí, Vio que como que planteó la ecuación en X y en Y. sí, Lo que no entiendo es por qué multiplicó la gravedad por el seno de alfa y también abajo la gravedad por el coseno de alfa. ajá. ¿Es porque es el módulo? No, claro, sí, está haciendo las proyecciones en los ejes. A ver, borro un poco esto, limpio esto de acá. Vamos a borrar un cachín. Y ahí te represento las proyecciones. Recuerden que Está cuando bien. hacen eso están sumando o restando en cada eje y por lo tanto necesitan calcular las componentes de la fuerza. Vamos a hacerlo con otro color. Vos lo que estás preguntando es por qué lo de los ángulos del peso. ¿Sí? Entonces, vos pensá... Creo que ya entendí. Puede ser que tenemos que encontrar los coeficientes en X y en Y. Sería cuánto vale X y cuánto vale Y, porque la gravedad ya está en módulo o cualquier cosa. No, tenés que calcular las componentes de esta fuerza. Vos tenés que operar, mirá, Ah, ¿sí? Una es esta sí. componente y la otra es esta. ¿Qué tres fuerzas tenés acá? El peso, la normal y la fricción, ¿no? Una vez que hacen el diagrama cuerpo Sí. libre, el diagrama cuerpo libre es lo primero que tienen que hacer bien. Una vez que eso está bien, acompañan al lado, escriben la segunda ley de Newton, que es esta de acá, ¿no? Es esta de acá. Que en este caso, bueno, en términos genéricos, acá debería tener un vectorcito. En términos genéricos, ¿qué sería? Sumatoria de fuerzas igual a qué? A la masa del sistema por la aceleración del sistema, ¿no? Pero si estoy Sí. suponiendo que este es el Sí, vector sí. nulo, acá me queda 0, por eso está puesto 0 directamente ahí. ¿Sí? Entonces, después del diagrama de cuerpo libre, lo próximo es esto de acá. ¿Sí? La segunda ley de Newton. ¿Está bien? Plantean la segunda ley de Newton. Tienen la sumatoria de fuerzas igual al producto de la masa por la aceleración, que en este caso es el vector nulo. Entonces, acá ¿qué tendrían? La fuerza de fricción estática más la normal, más el peso. Fíjense que todos son vectores, ¿no? Es igual al vector nulo. Profe, fuerza no hay, ¿no? Como fuerza no hay. Eh, Hay tres fuerzas. Porque, claro, se está indicando la normal, la fricción y el peso. Y lo que sería el otro, el trabajo, en realidad. No sé si me entiendo. Me logro entender. No, porque de hecho trabajo acá no hay. La En la tensión no parte, sería. Eso mismo. No hay tensión si el cuerpo se deja caer nomás. claro, volvemos acá, volvemos al comienzo, ¿sí? Tenemos un bloque sobre el otro bloque. Uno de los bloques es una especie de cuña, así, un plano inclinado, ¿está bien? Es el bloque M mayúscula, y el otro es el M minúscula, ¿sí? Sí, Lo sí. que hay que ver acá son las interacciones que hay entre estos dos, o sea, todas las interacciones que tiene M, este de aquí, este bloque de acá, ¿sí? Las interacciones que tiene M con el entorno. M es el sistema, todo lo demás es el entorno, ¿sí? ¿Y con qué interactúa entonces M? Y tiene una interacción de contacto acá, sobre el plano inclinado, y después tiene la interacción gravitacional, nada más. Nada más, ¿sí? Ah, está bien. Sí, sí. No hay ni una mano, ni una soga, ni una barra, ni un viento fuerte de un costado, ni nada por el estilo, ¿sí? Que está agregando Está. alguna interacción más. Entonces, eso en el diagrama de cuerpo libre
¿En qué se traduce? Y bueno, que tenemos la normal, la fricción y el peso. Entonces tenemos 3 fuerzas actuando sobre el bloque M. 3 fuerzas. Las únicas 3, no hay otras. Oh, está bien. Profe, Está bien. pero vos recién en el gráfico pusiste la fricción y pusiste también la tensión. En el gráfico, digamos, de donde dice clase 2 cinemática 2020. Acá, Claro. Y claro. ahora, por ejemplo, si tuviera... No te escuché, Fabricio, creo que sos. No te escuché. Se escuchó todo robótico. Bueno, cuando vos, ahora en el problema de que estamos viendo ahora, ¿con qué relacionas la fricción? Te escuché todo recortado. Yo calculo que me estás preguntando, a lo mejor puedes hacer la pregunta en el chat y capaz que Profe, alguien me la puede traducir, no, pero yo entiendo que lo que estás preguntando es como que acá sí hay una tensión, ¿sí? Justamente la fricción aparece porque la tensión está siendo aplicada acá, ¿no? Entonces así desarrollamos esta explicación en este esquema, con este gráfico, etc. ¿Sí? profe, Pero, preguntaba sí, por qué se relacionaba, con qué se relacionaba la fricción en el otro, en el ejemplo. claro, es acá la tensión es la que de alguna manera, fíjate que el plano acá está horizontal, ¿sí? Entonces, como está horizontal, y para que comience a, digamos, a incrementarse el módulo de la fricción, vos tenés que aplicar una fuerza horizontal, o que tenga componente horizontal, de manera tal que empiece a ser requerida la fricción, ¿sí? Empieza a incrementar su módulo, y el sistema se mantiene en este caso en equilibrio estático, ¿sí? Y esa fuerza en este caso es una tensión, ¿está bien? En cambio, acá, fíjate, no es un plano horizontal, es un plano inclinado. El propio peso, el peso es la fuerza que va a hacer que acá, para que exista algún tipo de equilibrio estático, por ejemplo, y bueno, tiene que estar va a incrementarse el módulo de esta fricción estática. ¿Se entiende? Acá la fuerza que hace eso es el peso. A ver si puedo borrar un poco esto. Vamos a limpiarlo un poquito acá. Es el peso, la fuerza que tiene una componente en Y y otra en X. ¿Sí? Fíjate vos. Ese peso matemáticamente sería equivalente a que en lugar de haber puesto este vector así, podría haber puesto una... espera un cachín. Podría haber puesto una fuerza así, ¿no? Y otra fuerza así, ¿no? El peso y, digamos, poner estos dos vectores en lugar de este vector. Matemáticamente lo mismo, ¿no? Ojo que nosotros, si queremos que hagan el diagrama cuerpo libre, acaban de tener que poner el peso y en todo caso, después en esta parte calculan las componentes. Pero yo para poder explicarles y resolverles esta duda que me están diciendo, matemáticamente es equivalente poner estos dos vectores a poner el peso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería, si quieren se puede escribir así, esto se puede escribir, este vector de acá sería el mgx, supónganse, y este de acá podría ser el mgi, ¿no? Uno sobre la componente y, otro sobre la componente x. ¿Estamos de acuerdo? Que eso es equivalente a este vector de acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces,
Si estamos de acuerdo en eso, te darás cuenta que es esta componente, es esta componente de acá, es esa de ahí, la que de alguna manera está, sería como la equivalente a la tensión en el otro esquema, ¿se entiende? Y está haciendo que sea requerida, solicitada o que incremente su módulo, como lo quieras ver, la fuerza de fricción estática. ¿Sí? Es porque el plano está inclinado y esta componente del peso es la que provoca esa situación. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Pero no hay otra, o sea, las fuerzas son estas tres, la normal, la fricción y el peso, vertical y hacia abajo. ¿Sí? Esa cuarta saldría de una proyección, digamos. Son las proyecciones de esta fuerza de acá, Claro, de la del peso. del peso, pero no es una cuarta fuerza ni nada por el estilo. Claro, Las no, no. fuerzas son estas tres. Son la normal, la fricción y el peso. Son esas tres, ¿sí? Sí. Representadas por esos tres vectores. Yo ahora lo que les estoy diciendo es, bueno, eso es lo que nos interesa resaltar en física, que identifiquen esas tres fuerzas, o todas las que haya, las expresen claramente en un diagrama de cuerpo libre, etcétera, bla, bla, bla. Ahora, si dejamos eso de lado un cachito, podemos ver que matemáticamente es equivalente este vector a estas dos componentes de acá. ¿Sí? Entonces por ahí se pueden imaginar como similar o análogo a que esta componente en el eje X provoca lo mismo que la tensión en el otro ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo de acá. ¿Está bien? Bien. De hecho, cuando tengan que operar, o sea, hasta acá veníamos con vectores, recuerden, ¿sí? Y acá pasamos a descomponer esos vectores, o sea, en sus proyecciones, en cada eje elegido, que acá fíjense que tienen el eje Y y el eje X, ¿sí? Están inclinados acá los ejes, y hacen las proyecciones de cada fuerza para ver, bueno, justamente cómo es la, digamos, continuar con la resolución, o sea, establecer el sistema de ecuaciones y continuar con la resolución, digamos, algebraica del problema. ¿Sí? Profe, ¿y por qué 49 Newton tiene un asterisco? Y a ver, porque debe ser algo que debe decir más abajo. Esto se me enloqueció. Aguánteme un segundo. Aguánteme un segundito. Debe ser algo que dice más abajo. Debe estar... Fíjense que las ecuaciones las va numerando, ¿no? En el ejercicio. Sí, y ya que estamos, perdón. Sí, Acá estamos, ¿no? Perdón, Entonces, Valentina. fíjate. Justo ahí abajo estaba la aclaración de por qué estaba el asterisco. Ah, bueno, ahí lo En la vemos. próxima. Fíjate, a esta la llama ecuación 1, a esta la llama ecuación 2. Ahí puso un asterisco, vamos a ver si va a ser una aclaración más abajo o algo así. ¿Sí? Fíjate acá. Dice, calculamos ahora el valor de fricción. O sea, acá calculó, acá arriba, una vez que hicieron las componentes, ¿sí? Una vez que acá hicieron las proyecciones en el eje X y en el eje Y, en este problema, ¿sí? Y les queda igualado a 0 en ambos. ¿Se entiende por qué queda igualado a 0? Porque tiene que dar 0 la sumatoria en este eje y tiene que dar 0 la sumatoria en este otro eje, porque estamos planteando que hay equilibrio estático. ¿Sí? La aceleración es 0, ¿está bien? Bien. Sí. Para que eso ocurra, se necesita esta fricción de acá. Se necesita esta fricción.
Entonces sería una fricción necesaria para que eso ocurra, ¿sí? Fricción necesaria. ¿Fricción necesaria para qué? Para que, podríamos decir, no exista deslizamiento o para que exista equilibrio estático, ¿sí? Sería fricción necesaria, lo pueden escribir de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Podría ser para que no exista deslizamiento, ¿sí? Entonces eso ponen para que no exista deslizamiento. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque surge justamente de suponer que no hay deslizamiento, o sea, suponer que hay equilibrio estático, plantean toda la resolución y llegan a esta fricción, ¿sí? Entonces es una fricción necesaria para que eso sea como lo están planteando, ¿se entiende? ¿Y cómo lo están planteando? Que no exista deslizamiento o que el equilibrio sea estático, que estaríamos diciendo lo mismo, ¿sí? Eso pasa porque la fricción Entonces, está actuando sería como en el eje horizontal, o sea, en X. Si estuviese actuando en Y, ¿sería en la otra fuerza? aguantamos un segundo que esto se me enloqueció. ¿Cómo? Perdón, ¿me repetís la pregunta? Sí, que tomamos en cuenta la fuerza en X porque la fricción está actuando en X, ¿no? Si hubiese estado actuando en Y, la tomaríamos en Y. ¿O no hay alguna manera de que actúe en Y? Va a actuar siempre en, digamos, en el eje paralelo a la superficie de contacto, como lo haya llamado. Por lo general lo llamamos X, ¿sí? O sea, entonces acá Y, la componente de la fricción va a estar solo en X. O sea, va a estar actuando solamente en la dirección que es paralela a la cara de contacto entre las superficies, ¿sí? En este caso es X. Entonces, solamente hay fricción en la componente X, ¿sí? Entonces, vos si vas a la ecuación de las proyecciones en Y, no está la fricción. ¿Cómo es la proyección de este vector en este eje perpendicular? Y cero, ¿no? claro, sí. ¿Y hay alguna manera en que la fricción actúe verticalmente? Solo si O, si la cara de contacto es vertical. O sea, tiene que estar, va a ser paralela la fricción. Volvemos a lo mismo, es una interacción superficial, ¿sí? Que se da justamente en esa superficie de contacto entre dos cuerpos sólidos. Les dije que íbamos a estudiar fricción entre dos cuerpos sólidos, ¿sí? Y es paralela o tangente, como le quieras decir, a esa cara. Es una fuerza tangencial entre esas caras, ¿sí? No es perpendicular. Perpendicular es lo normal ah, en todo caso. Entonces, entonces si yo, por la lo única manera menos, que esté en una eh, dirección vertical es que no sé, que haya fricción en esta cara de acá, ¿me entendés? no, entonces no es fricción con el aire, sino con los materiales. Sí, acá nunca hubo fricción con el aire, ¿eh? Ah, Si no está bueno. claro, lo vuelvo Y a otra pregunta aclarar. más. O sea, estamos despreciando cualquier tipo de efecto de rozamiento entre el aire y el bloque este, ¿sí? Esta fricción es entre las superficies sólidas del bloque y el cuerpo M. Es una fricción de acá. Claro, sí, sí. Ah, yo pensé que íbamos a usar los dos, pero ya entendí que no el otro. Y otra pregunta más. En el caso este de que yo digo verticalmente, por ejemplo, si yo deslizo un lápiz en la pared y lo dejo caer, ¿esa fricción sería? Por ejemplo, sí, tiene que ser, o sea, tiene que ser tangente a la superficie entre los dos sólidos. Eso es lo que tiene que quedar claro, Claro, sí, entendí. ¿sí? Gracias. Bueno,
Estamos acá. Entonces, este asterisco, ya me perdí cómo venía la pregunta. Este asterisco tiene que ver con qué es la fricción estática calculada anteriormente, es la fricción necesaria, es lo que le escribí antes, ¿sí? Ven que acá lo dice, ¿sí? Fricción necesaria para que el bloque no deslice por el plano inclinado. ¿Está bien? Y esa fricción va a ser comparada, la vamos a comparar ¿con quién? Lo que les dije al principio. Con la máxima estática. La vamos a comparar con la máxima estática. ¿Sí? Entonces, ahí, una vez que hagamos la comparación, ¿qué tipo de deducción vamos a poder sacar? Acá está haciendo la comparación, dice, bueno, la fricción máxima, estática máxima, ¿a qué es igual? Y a mí me dieron como información el valor del mu estático, ¿no? 0,25. Sí. ¿Está bien? Y la normal la podemos calcular. Está calculada arriba. ¿Está bien? A ver, vuelvo un cachito. ¿Ven que está calculada ahí? ¿De dónde sale justamente? De la ecuación 2. Sale de acá. De esta ecuación 2. ¿No? Acá despejan y obtienen la normal. Que tiene que ser igual a, ¿qué? A la proyección del peso en este eje Y. ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, acá obtienen la normal, que es de 84,87 newtons. Bien. Entonces, cuando hacen el producto de esa normal por el coeficiente de fricción estática, obtienen qué módulo de la fuerza de fricción estática máxima. 21,22 newtons. Ajá. 21,22 newtons es lo que ese sistema puede tener como fricción estática máxima posible. ¿Y cómo es comparado con estos 49 newtons? Menor, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no es posible, vamos a ver cómo lo escribe acá, ¿sí? ¿Qué dice acá el texto? Con estos resultados, dice, vemos que la fricción estática máxima entre ambas superficies de contacto es menor que la necesaria para la condición de reposo. Por lo tanto, el bloque no se mantiene en reposo. ¿Se entiende la conclusión? Esta conclusión nos lleva a replantear el problema, ahora sí con la seguridad de que el bloque se acelera por el plano y por lo tanto la fricción entre ambos será cinética. ¿Se entiende la conclusión? Se comparó la fricción estática Sí. máxima posible con la fricción que necesita el sistema para que se mantenga en reposo y se vio que la necesaria es superior a la máxima posible. Entonces no se va a poder mantener en reposo. ¿Se entiende? Claro, entonces arrancamos por una suposición de que está en reposo. Vamos a Exacto. llegar a que se supera y ahí podemos afirmar que está en movimiento y buscamos la Exacto. otra fuerza. Exacto. Buenísimo. En Profe. todos los problemas donde haya una fricción involucrada, como este caso, y que esté abierta la alternativa de que pueda ser, ¿sí? De que pueda estar tanto en reposo como estar deslizando, como es este problema, lo van a tener que chequear. ¿Sí? Y para hacer ese chequeo, ¿cómo se comienza? Se comienza planteando que la fricción es estática. Se calcula la fricción necesaria para que, esto que está acá, para que no exista deslizamiento y luego se compara con la máxima estática posible. Si la necesaria es superior, entonces desliza. Si la necesaria es inferior a la máxima, entonces no desliza y todo lo que se hizo antes era correcto. Pero en este caso, la necesaria es superior a la máxima, entonces desliza y entonces hay que volver a plantear el problema, pero ahora, fíjense, el diagrama cuerpo libre es muy parecido. ¿Qué cambió? Que la fricción en vez de ser estática es que cinética, ¿sí? Fíjense que tiene el subíndice K, ahí. Viene de estático y cinético en inglés, los dos subíndices, ¿sí? Y nosotros es como que los conservamos por una cuestión de que en toda la bibliografía está así, ¿sí?
Se ve que es un lío alterar los esquemas en toda la bibliografía, entonces en todos los esquemas queda con la K y la S, y bueno, heredamos esa nomenclatura. ¿Sí? Entonces cambia este detallecito, y ¿qué otra cosa importante? Esto de acá, fíjense, la aceleración ahora no es 0. Es un vector que, ¿cómo es? Está en la dirección X, ¿no? Sí. Está en la dirección X. O sea que cuando ustedes, ahora la segunda ley de Newton, ¿cuál es? Es esta de acá, ¿no? Es esta de aquí, acá está la segunda ley de Newton, acá está. Planteamos esa sumatoria de fuerzas, acá estarían todas las fuerzas sumándose y sería igual a un vector. Fíjense, de todo este lado de la igualdad que hay vectores. Y de este lado, el resultado es un vector, porque tenemos un escalar por un vector que nos da un vector. ¿Sí? Acá, en cambio, todo escalares. Escalares, escalares. ¿Está bien? Y aparecen, supónganse, acá la componente del peso en el eje X, que va a ser un vector que apunta hacia acá, hacia el sentido positivo de X, ¿cómo queda? Positivo, acá. Positivo. ¿Sí? Y la fricción, negativa, porque está, su sentido es negativo respecto a lo que llamé positivo en X. ¿Sí? Entonces, negativa. La aceleración, ¿cómo tendrá que ser en este caso? Y es positiva porque yo estoy diciendo que el sistema está acelerado, digamos, hacia abajo, o sea, en una dirección paralela a ese plano inclinado, pero hacia abajo. ¿Sí? Entonces es positivo, o sea, apunta, este vector está apuntando en el sentido positivo de X. ¿Sí? Bien, entonces positivo. Acá la normal, positiva, porque está en el sentido positivo de Y. ¿Sí? Y el peso, la componente del peso en la dirección Y es negativa, ¿no? Porque estaría apuntando hacia abajo. Entonces ahí quedan las ecuaciones. Por otro lado, la fuerza de fricción cinética es igual al mu cinético por la normal. ¿Sí? O sea que tienen esta ecuación de acá. Bueno, y supónganse que lo que se solicita es calcular la aceleración, ¿no? Entonces despejaríamos todo y obtendríamos la aceleración. ¿Sí? Para despejar la aceleración, bueno, de alguna manera hay que terminar utilizando, fíjense, todas las ecuaciones en definitiva, ¿sí? Porque la normal sale de la ecuación 4, y esa normal es sustituida acá para obtener la ecuación 5, ¿no? Y esto luego es sustituido acá, ¿sí? Profe, ¿por qué Sí. usa la masa por la gravedad por el coseno de alfa para sacar la fricción cinética? Y no usa el Porque normal. es claro, es el módulo de la normal ese, que sale de la ecuación 4. Sí, está bien. Eso depende de cómo venga dada la información en el enunciado del problema, ¿sí? A la hora de elaborar el ejercicio, la persona que piensa en la elaboración del ejercicio y lo propone, etc. Bueno, en este caso nos dieron información de la masa del sistema y de la inclinación del plano. Entonces necesitamos utilizar eso, que en definitiva termina siendo la ecuación 4, ¿sí? Para poder obtener lo normal. ¿Está bien? Si nos hubieran dicho lo normal es, o sea, en vez de darnos la masa o, no sé, otra información y nos dicen la normal vale tantos newton, lo que sea, igual. Ah, profe, ¿qué entonces? Ah, ya entendí, ya entendí. No lo había relacionado, no dije nada. Está bien. Bueno. Pancho,
¿Sí? Hay una pregunta en el chat donde preguntan si la fricción es constante o si tiene alguna aceleración. Si la fricción es constante o si tiene ¿qué? O si tiene alguna aceleración. Pero creo Ajá. que por ahí no... Bueno, la segunda parte de la pregunta es media extraña, ¿sí? No sé quién la hizo. Yo la hice. Era Está bien. porque quería saber si, o sea, la fricción aumentaba o no. Eso es lo que no entendía. Ah, está bien. Por eso puse Bueno, aceleración. está. La fricción en este caso, la cinética, es constante, ¿sí? Es mu k por la normal. ¿Podrá aumentar? O sea, en este caso no va a aumentar, ¿sí? Podrá aumentar si vos de alguna manera estás haciendo que se incremente la normal o si de alguna manera estás haciendo que se incremente el coeficiente de fricción. Pero en este problema no pasa nada de eso, ¿sí? O sea, ya está así el sistema dado y la normal no va a incrementarse ni va a estar cambiando el coeficiente de fricción, ¿sí? O sea, la fricción una vez que el coeficiente está definido y la normal también, esta fricción cinética es constante, ¿sí? Es constante. Sí. Y La cinética, nada más. por eso, la estática va desde 0 hasta el máximo. La estática sí aumenta. Ah, y eso. Pero no se acelera, ¿eh? No mezclen Ah, ok. el término de aceleración con... Está En bien, perdón. todo caso, se estaría incrementando o disminuyendo el módulo de una fuerza, ¿sí? Sí, entiendo, gracias. Por eso lo preguntaba, quería saber si aumentaba o no aumentaba. Está bien, bueno. La fricción cinética no, se mantiene constante. Y la estática aumentará desde 0 hasta el máximo, ¿sí? Como veían en esta figura de acá, ¿sí? La estática va desde 0 hasta un máximo, ¿sí? En cambio la cinética se mantiene constante, ¿sí? Por lo menos constante en torno a un valor medio, ¿sí? Y acá oscilará levemente. Oscila levemente, ¿sí? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno. Bueno, alguna consulta con este, bueno, y después termina calculando acá, ¿no? La aceleración, dice que es independiente de la masa, fíjense, ese es un resultado que puede ser que le llame la atención, ¿sí? Acá está con un emoticón, está ahí puesto, ¿sí? El que hizo el apunte puso eso. Y fíjense que efectivamente en esta expresión final no está la masa, ¿no? O sea que es independiente de la masa. Lo calcularon y bueno, les da 3,2 metros sobre el segundo cuadrado el módulo y fíjense que a la hora de expresarlo vectorialmente está el módulo y dice versor I, ¿no? Recordemos que versor I sería cuando hablamos de vectores en la componente X y en la componente Y utilizábamos el versor J, ¿sí? En general esa convención de símbolos la seguimos utilizando y representando así, ¿sí? Después acá nos pregunta cuál sería el resultado de la aceleración si despreciamos la fricción entre el bloque y el plano, y bueno, sería resolver este problema sin la fuerza de fricción. En todo caso, les propongo que lo planteen. Tienen que cambiar muy pocas cosas acá. Lo plantean, lo calculan y en todo caso lo consultan, ¿sí? Como un ejercicio más, si quieren, para repasar la parte práctica. ¿Está bien? Bueno, yo, en cuanto a lo que es fricción, quería presentarles lo anterior, más como elementos teóricos, y por ahí ejercitar un poquito con este problema. En este apunte tienen otro ejemplo más, que es el que sigue aquí abajo, y bueno, lo pueden ver después y consultar. Y bueno, hay varios problemas en la guía en donde hay fricción, ¿sí? Les aviso que el viernes
va a estar habilitado los problemas que están resueltos de la guía, ¿sí? En el canal de YouTube van a estar habilitados el viernes, ¿sí? Los problemas de dinámica, todos los que están resueltos en toda esta parte de dinámica de la partícula de movimiento traslacional, ¿sí? Recuerden que todo lo que es circular, tanto de cinemática como de dinámica, queda para después, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un breve cortecito. Si yo puedo tomar algo de líquido, arreglo el mate o algo. Y ahí vemos con Mari si se quedan o haciendo consultas o si yo tenía intenciones de... Pasa, se hizo medio largo esta parte, pensé que iba a llevar menos tiempo. Tenía intenciones de ver un poco el problema 11 de la guía para ver algo que aparece con el tema de las tensiones, ¿sí? Así que ahí vemos si charlamos un poquito de esto o si directamente se quedan haciendo consultas algunas consultas más con Mari y cerramos la clase de hoy, ¿sí? De todas maneras, este problema que ven acá, que están observando, que hay 3 botecitos, las distintas tensiones, etc. De este está el video, ¿sí? Va a estar el video, así que también va a estar la explicación ahí, eso quiero decir, si no lo llegamos a ver ahora. Consulta, profe. Sí. El tema de fuerzas gravitatorias, porque y la fuerza gravitatoria varía según la altitud, la latitud y un montón de otras cosas. Ujú. ¿Eso lo veríamos la clase que viene? La clase que viene, sí. Con Ah, esto tienen un montón para hacer, ¿eh? O sea, nos estaría quedando, ¿qué nos estaría quedando? De la guía, lo que nos estaría quedando van a ser los problemas 2, 3 y 4, creo que son los de gravitación, ¿sí? sí, sí. Yo les había dicho la clase pasada que los salteen por ahora. Y un par de problemas que tienen unos resortes, ¿sí? Con la fuerza elástica. Eso también nos va a quedar por ahora para saltearlo un poco, ¿sí? Hasta que la clase que viene veamos esa parte un poco en la teoría y con algún ejemplo. ¿Está bien? De todas maneras, con todo lo que ya vimos, incluyendo lo de fricción de ahora, hay muchísimo de la guía para hacer, que en realidad son los problemas más complejos, ¿sí? Todos los problemas más complejos necesitan estos elementos que estuvimos viendo. ¿Está bien? Los de gravitación van a ver que cuando veamos la ley de gravitación universal, encaramos algunos de esos problemas y, digamos, el enfoque es más sencillo en general. O sea, van a tener, Sí, son más creo de que cálculo, ¿no? sí, van a tener menos dificultades. En cambio, en estos, donde hay varios sistemas involucrados, una soga que tira del otro, cosas por el estilo, fricción que aparece en alguna superficie, etc., son son los más complejos de la guía y son por ahí en los que apuntamos un poco más en física 1. ¿Está bien? Así que por ahora dejen en suspenso esos 2 o 3 problemitas de gravitación, que después de que veamos la teoría de la clase que viene, lo abordamos. ¿Sí? Bueno, Profe, ¿qué? nada, ya está. No dije nada. No, pero decime. No, porque era otra pregunta fuera de la clase. Ah, bueno. Hagamos una cosita, cortemos, porfa, 5 minutos, que a mí no me da más la garganta, y ahí retomamos, ¿sí? Sí, algo. Buenísimo. ¿Volvemos y 50? Eh, ¿Como para poner un horario? ¿O Dale, 45? y 50. Yo tengo y 40 acá en la compu. Perfecto. Y 50.
Bueno, a ver si están ahí. La idea ahora sería continuar con lo siguiente. Con lo que es introducir por ahí nuevos conceptos y eso vamos a dejarlo acá por hoy. Y les repaso rápidamente los problemas del cuadernillo que podrían haber hecho con lo de las clases del lunes, ¿sí? En términos ideales, o sea, nosotros sabemos que están con otras materias también, etcétera, pero idealmente con lo de la clase del lunes podrían haber hecho el problema 1, 5, 6 y 10, ¿sí? En todos esos problemas, no hay fricción, ¿sí? Ni tampoco está digamos, ni tampoco involucra fuerza de interacción, digamos, la ley de gravitación universal, donde ven ahí los problemas con digamos, hay algunos problemitas ahí con una estación espacial a determinada distancia del centro de la Tierra, o esquemas donde involucran el Sol, la Luna y la Tierra, etc. Bueno, esos los saltean por ahora, ¿sí? Y con lo que vimos hoy, tienen todo el material de fricción, se pueden abordar muchísimos problemas de la guía, ¿sí? Me estoy refiriendo a... Ahí están viendo el PDF del cuadernillo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, lo que les decía recién es que el problema 1, tranquilamente, si tuvieron tiempo, se sentaron un rato a ver algo de esto, etcétera, lo podrían haber abordado. Y también el 5, el 6 o el 10. ¿Sí? Así que un poco la idea ahora es, si alguien planteó algo de alguno de todos estos problemas, o a lo mejor se pueden quedar planteando algo, que le hagan consultas a Mari sobre alguno de estos 4 problemas. ¿Sí? Problema 5 de equilibrio estático, un cuerpo que está colgando acá con 2 sogas, y parecido, nada más que se puede cambiar la inclinación. ¿Sí? Hay un plano inclinado, una soga, etc. Y el 1 era el que tenía todos estos esquemas para realizar los diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? Y le vuelvo a repetir con lo que vimos hoy, salvo el 2, el 3, el 4, el 7, el 8 y el 9, salvo esos, después, digamos, podrían encarar, digamos, todos los demás. Algunos son como bastante complejos, ¿sí? O sea, por eso le vuelvo a insistir, esperamos que por ahí los primeros que encaren son los que les mencioné hace un ratito, ¿sí? 1, 5, 6 o 10. Y esta Esto primera... habría que tenerlo para la semana que viene todo hecho, menos esos puntos que aclaraste. Eso sería ultra, hiper ideal, ¿sí? O sea, si pudieran encarar alguno de estos, joya. Buenísimo. Ya la otra semana, o sea, recuerden que está el cronograma de los evaluativos, ¿sí? Si no recuerdo mal, el viernes 25 es el otro. Si alguien tiene el cronograma ahí a mano, lo puede chequear. Sí, profe, el 25. Bien. Por eso les digo que este viernes les habilitamos varios problemas resueltos en el canal de YouTube y van a tener toda la semana que viene como para seguir practicando, y vamos a ver algo más de teoría de esa parte de gravitación y lo de fuerza elástica que les decía. ¿Sí? Profe, ¿el lunes vamos a tener clases? ¿El lunes? Sí. Ah, está bien. ¿Qué es? ¿Algún feriado o algo?
No, como ayer en química estaban hablando justamente por la semana de estudiar y justo te daba porque era para rendir finales. Dice, capaz que es muy probable que el lunes, dice, es 21. Nada más que por eso era. Ah, pues justo el lunes es 21 de septiembre. Claro. Es el día del Eh, estudiante, claro. está bien. Bueno, pero la verdad que no lo teníamos incluido en la planificación. No sé, en todo caso, en el peor de los casos podemos llegar a hacer algo que deje grabado yo y lo miran en otro momento si quieren, pero ¿cómo es esto? No podemos correr el esquema de evaluativos, ¿sí? Está bien. Porque llegamos ultra justo, de hecho nos pasamos un poco con el cronograma de la finalización del cuatrimestre. Y sí, va a ser un cuatrimestre un poco raro en ese sentido, parecido a lo que fue el cuatrimestre pasado, que por ahí los feriados o alguna de esas cosas, asumiendo que en todo caso podemos dejar grabada una clase y la miran en otro momento, es como que No es lo mismo. le estamos dando por ahí menos relevancia. No es lo mejor, pero bueno, es como más o menos podemos dar el cuatrimestre. Bueno, yo los dejo entonces con Mari. Yo voy a poner que pare al menos la grabación que estaba haciendo yo. O sea, acá dejo de compartir y paro la grabación que estaba haciendo yo. A ver si la va guardando en mi compu.